serie respecto a quién soy yo. Ahí está en la pantalla, quién soy yo. Mire, esto es fundamental, es importante entender. Mire, el mundo muchas veces nos dice de muchas maneras que lo que tú haces determina y define quién eres. Aquello que tú haces, aquella actividad que tú realizas, a qué te dedicas, no define y determina quién eres. Pero en Cristo, quienes somos en Él, define lo que hacemos para Él. ¿Entiende? Vuelvo a leerle esto. El mundo te dice que lo que tú haces determina y define quién eres, pero en Cristo, quienes somos en Él, define lo que hacemos para Él. El orden del reino es al revés, y de verdad que la vida cristiana, el cristianismo, el reino de Dios es el reino del revés. Ya, porque lo que escuchamos naturalmente o hemos escuchado por muchos años es ver para creer. Y primero necesito ver, primero necesito palpar, tocar, ¿no? Y recién voy a creer. Pero en el reino de Dios es totalmente diferente. Yo voy a creer primero y luego voy a ver. Hay gente que dice, es que no entiendo, no comprendo. Y quiero decirte algo, que antes de poder entender, tienes que creer y luego vas a entender. ¿Ya? Y el mundo muchas veces nos dice eso, que lo que tú haces determina y define quién eres. Pero el que está en Cristo, ¿no? Su vida es definida por Él. Y ahí es donde entiendo qué es lo que tengo que hacer. Este reino del revés, ¿no? Es el orden correcto. Lastimosamente, pues estamos rodeados de un mundo tan natural, tan material, tan egoísta, tan humanista, que pensamos que esa manera es la correcta. Pero lo que piensa el reino de Dios, los principios del reino de Dios, ese es el orden correcto. Así que jamás entenderemos lo que debemos hacer si no reconocemos quiénes somos en Cristo. ¿Ya? Y se acuerda, hace un par de semanas yo comencé hablando acerca de esta serie y le dije que a partir de Génesis capítulo 1, capítulo 2, entendemos que nosotros somos receptores de revelación. Primero, segundo, hemos sido humildemente honrados. Tercero, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Y cuarto, hemos sido bendecidos para bendecir. 4 cosas que hablé esa semana. Y la anterior semana Mauricio habló acerca de que nuestra identidad está en Cristo. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿En quién estás? Ahora, todo aquel que nace, aún nuestros hijos, aún mi hija que tiene 2 años y 7 meses, pues su identidad está en Cristo en este instante. Llegará un momento, y espero que llegue ese momento, en que conduciéndola, enseñándola, ella tome una decisión de dejar de estar en Cristo para que su identidad, deje de estar en Adán para que su identidad ahora esté en Cristo. Llega el momento en que ella tome esa decisión, y eso es lo que los padres debemos hacer. Somos un reflejo de la paternidad de Dios hacia nuestros hijos. El que ellos conozcan, el que ellos se acerquen, mucho dependerá de cómo nosotros como padres reflejamos el carácter de Dios, la paternidad de Dios, los principios de Dios hacia mis hijos. No es responsabilidad plena de la iglesia. Ellos vienen, si usted se da cuenta, vienen un par de horas, reciben una enseñanza, pero el 100% del tiempo lo pasan en nuestros hogares. Y ellos, estos pequeños, pues van a reflejar lo que nosotros les vayamos a mostrar. Yo voy a modelar y estoy en ese proceso de tratar de ser. Así que es importante que entendamos cuál es nuestra posición en Cristo. Esto va a determinar, no importa, miren, dónde vivamos, no importa el lugar geográfico donde vivamos. Fuimos diseñados desde aún antes de la creación de este mundo para estar en Cristo. Y aunque vivamos aquí en La Paz, en Bolivia, vivas en el Brasil o vivas en una de las grandes ciudades que este planeta tenga, no sé, Londres, Miami y cuántos lugares, nuestra condición no está definida por el lugar geográfico. ¿Entiende esto? No está definida por el lugar geográfico, está definida por quién yo soy en Cristo. Por quién yo soy en Cristo. Entonces, mi posición geográfica puede cambiar, pero mi posición divina, espiritual, no cambia porque estoy en Cristo. Fui diseñado por eso, y es por eso que podemos estar en La Paz, podemos estar en Brasil, podemos estar en un pueblito pequeño o en una de las grandes ciudades que hay, pero las condiciones de las naciones no definen quién eres tú. Muchas veces dejamos que lo externo defina quiénes somos.
¿no? Y claro, si yo vivo en una gran ciudad, bueno, veo que mi identidad es definida por eso. O si vivo en una ciudad pequeñita, en un pueblito chiquito, a veces dejo que eso defina mi identidad. Pero no es eso lo que define quién eres tú. No determina dónde estás, no determina qué es lo que tienes, dónde trabajas, sino cuál es tu posición en Cristo. Y en Cristo todo lo podemos, porque esa es nuestra posición. Amén. Y mire, Efesios, estamos estudiando el libro de Efesios, es un libro que tiene 6 capítulos, no es muy largo, pero por lo menos en 30 o más ocasiones encontramos las 2 palabras: en Cristo, en Él, en el amado, ¿no? En el Señor. En varios momentos de este libro, Pablo trata de resaltar que nuestro enfoque debe estar en Cristo. Debe estar en Cristo, porque nuestra posición es estar en Cristo. Estos 6 capítulos nos ayudan a transformar nuestra vida, llevándonos a descubrir quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que hemos recibido en Cristo y hacia dónde vamos en Cristo. Así que yo quiero animarte a que sigas esta serie, a que leas tu Biblia. Son 6 capítulos, no te toma mucho tiempo. Si te sientas y los lees de corrido, pues yo sé que Dios va a bendecirte. Efesios nos ayuda a entender que lo que somos en Cristo, lo que tienes en Cristo, lo que has recibido en Cristo y hacia dónde vas en Cristo. Ahora, esta mañana quisiera responder a 2 preguntas que es muy probable que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. La primera es: ¿cómo ve Dios al creyente? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son los ojos de Dios hacia nosotros? ¿Cómo nos mira Él? Y la segunda es: ¿cómo debo verme? ¿Cómo debe verse el creyente a sí mismo? Estas 2 miradas son importantes. ¿Cómo Dios me ve a mí? ¿Qué es lo que Él piensa cuando me mira? ¿Qué es lo que siente cuando me ve a mí? ¿Y qué es lo que yo mismo pienso de mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Y vamos a Efesios capítulo 1, versículos 1 y versículos 2. De repente lo tenemos en la pantalla. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. El versículo 2 dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, cuando examinamos este libro de Efesios, encontramos varias cosas que son bastante importantes. El autor del libro de Efesios es el apóstol Pablo, que fue un hombre que antes de ser apóstol era un perseguidor de la iglesia, un hombre de repente prominente en la sociedad judía en ese entonces. En Filipenses dice: miren, si alguien tiene que jactarse de algo, debería ser yo, porque yo soy nacido de judío, de los judíos, tengo ciudadanía romana, no, soy conocedor de la ley, y como que echa sobre la mesa todas sus credenciales humanas, podríamos decir. No es como cuando alguien dice: miren, yo tengo tal apellido, yo tengo ciudadanía americana, yo he hecho estas cosas, tengo una licenciatura, un masterado, un doctorado. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Pablo antes de Cristo. Y él manifiesta cuál era su condición antes de Cristo. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambia totalmente. No solo cambia, sino es transformada. Algún rato quiero compartir estas 2 palabras: cambio versus transformación. ¿Ya? Téngalas ahí en su corazón. Y este hombre que escribió cerca de 13 libros que están en el Nuevo Testamento, bastantes, ya, de hecho no hay certeza total en cuanto a la autoría del libro de Hebreos. Algunos creen que lo escribió el apóstol Pablo. Si fuera así, bueno, Pablo habría escrito 14 libros. En el libro de Hechos, escrito por el doctor Lucas, del capítulo 13 al capítulo 28 se habla de la vida y de los viajes del apóstol Pablo. Así que Pablo es un personaje bastante importante en el Nuevo Testamento, alguien que escribió mucho, alguien que fue utilizado mucho por Dios, y alguien que fue como el centro de todo lo que fue el recorrer del evangelio en ese momento en el mundo conocido en esos tiempos. Así que es alguien que aportó bastante en la historia de la iglesia, en la difusión del evangelio en el primer siglo.
Ahora, como les decía, Pablo no fue cristiano siempre, de hecho era un perseguidor de cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco, y tan pronto conoció a Jesús, su vida fue transformada radicalmente. Y en el transcurso de sus viajes, miren, leí este dato hace algún tiempo atrás, que él viajaba muchos kilómetros diariamente. Algunos dicen como 35 kilómetros diarios. Hartísimo, hartísimo. ¿Qué tan comprometidos estamos con Jesús? Porque a veces si de repente pensamos en que tengo que parquear 2, 3 cuadras más lejos, de repente pues me da flojera y no vengo a la congre. Hace como que un poco de frío y como que llueve y no venimos a la congre. Pensar en que, ay no, qué flojera, tengo que caminar tanto. No, mejor me quedo en casa. 35 kilómetros diarios. Naufragó, fue dado por muerto, fue golpeado. En uno de los versículos de sus escritos él dice, él lleva sobre sí las marcas del padecimiento de Cristo. Miren, si hubiéramos podido ver el cuerpo de Pablo, pues era un cuerpo totalmente lacerado, dañado, con cicatrices, no, con muchas cosas que eran señal de todos los padecimientos y los sufrimientos. No, ciudad a la que él llegaba, no, como que, bueno, comenzaba a predicar. En algunos casos iba a la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos en esa ciudad, o iba a algún lugar donde de repente había mucha gente, una plaza, un lugar donde la gente lo podía escuchar, y él comenzaba a predicar. A los minutos ya tenía problemas, ¿no? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la causa de Cristo? A veces no le queremos predicar ni a mi esposa, ni a mi guagua, ni a mi mamá de repente. Este hombre donde iba creaba problemas. De hecho, en alguna de las ciudades dijeron, aquí están estos que andan trastornando el mundo entero. No, Pablo, juntamente con el equipo que viajaba, no era de la gente que de repente todo el mundo lo quería tener, porque cuando Pablo llegaba ya todos sabían que bueno, aquí va a comenzar a hablar que habla de parte de ese tal Jesús. Y comenzaba a armar alborotos, disturbios. Lo golpearon muchas veces hasta dejarlo, como les decía, casi muerto. Estuvo a la deriva en el mar. Y él dijo esto: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Lo que significa que si lo viéramos, era un hombre cubierto de cicatrices, de golpizas, soportando todo esto por la causa del Señor a quien él amaba. Realmente un hombre, pero así, bien puesto en el Señor. A veces nuestro cristianismo es tan endeble, a veces que de repente alguien nos dice algo y ya así como que ya tenemos duda en nuestra vida espiritual, tenemos temor. Pero este fue un hombre que fue utilizado. Algunas de sus cartas, entre las cuales está este libro de Efesios, fueron escritas cuando él estaba en la cárcel. ¿Ya? Sí, muchas de las cartas, y eso lo hemos estudiando ahora en Colosenses. Esta carta fue escrita cuando él está en la cárcel, está preso, ¿no? Y tú de repente pues pensarás que bueno, es una carta así de desánimo, y bueno, estoy pobre de mí, estoy cautivo y no veo la hora de salir de este lugar y no me dan de comer y sufro, en las noches vienen y me golpean. No, saben, es un hombre que aunque físicamente estaba entre barrotes, espiritualmente estaba en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Pensar nomás en de repente caer en la cárcel algunas veces hemos ido a visitar a alguna persona en la cárcel, y es un lugar, claro, muy duro, muy complicado. No es un hotel, no es un lugar de vacaciones. Y de repente las cárceles de ahora pues no son las cárceles de ese entonces. En una ocasión lo metieron en el fondo de una cárcel, todo preso, y a la medianoche comenzó a adorar y alabar a Dios. Un hombre que tenía plantada su vida en Cristo. En Cristo. Por todo lo que se sabe, él no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía quien lo animara, no tenía quien lo acompañara. En algunos de sus viajes él estuvo solo, en otros estuvo acompañado por Juan Marcos, estuvo acompañado por Timoteo, por Lucas, pero en otros él estuvo solo. Y miren, es un hombre que no perdía el tiempo. Incluso estando en la cárcel comenzó a escribir cartas y cartas a la iglesia en ese entonces. ¿Cuán comprometidos estamos en nuestro cristianismo con Jesucristo?
que cuando a veces algo pequeño ocurre en nuestra vida, estamos así como que ya tambaleando en nuestra fe. Y Pablo escribe la carta a Éfeso. Podemos leer, por ejemplo, en Hechos 19, si tú puedes ir en casa a Hechos 19, no lo vamos a hacer ahora. Y Pablo llega en uno de sus viajes misioneros y él se queda aproximadamente 3 años y pasa mucho tiempo plantando la iglesia en ese lugar. Se cree que él estuvo dando clases en una escuela de filosofía, la escuela de Tirano. Tú puedes buscarlo ahí en el internet. Hay muchas evidencias de que fue así. Y él está en esta ciudad y miren, es bueno entender cuál era el contexto de esa ciudad en ese entonces. Porque estamos un poco acostumbrados a ver a Jesús en Galilea. Esos eran pueblitos judíos, eran pueblos rurales, había mucho de agricultura, mucho de pesca, habían ovejas, pero los lugares donde Pablo fue eran ciudades grandes, eran urbes grandes de ese mundo en ese entonces. Era como ir a predicar, no sé, a Nueva York, ¿no? A Londres, a lugares grandes, cosmopolitas, donde había mucha gente y la gente que habitaba esos lugares pues era gente de todo lado. No era como ir de repente a un pueblito más chico, no sé, como ir a Chacachi de repente o a Coripata, ¿no? Donde la gente es del lugar, hay muy poca gente. Pablo estuvo en estos lugares grandes hablando acerca de Jesucristo. Se cree que la ciudad de Éfeso estaba habitada por 250,000 de habitantes aproximadamente, una ciudad grande, era un puerto y era el comienzo de lo que equivaldría ahora, o sea, era parte de una red de tránsito, de comercio para lo que era el imperio romano en ese entonces. Era una de las ciudades y capitales más grandes, era un centro importante banquero. Ya había un gran banco en ese lugar, estaba el templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas de ese entonces. Era una ciudad muy pagana, había mucha adivinación. Toda la ciudad giraba en torno al culto a la diosa Artemisa. ¿Ya? ¿Se imagina una ciudad envuelta en ese tipo de espiritualidad? Y es por eso que en Efesios Pablo habla acerca de potestades, de principados, de demonios, porque esta ciudad había una potestad muy fuerte debido a este culto que la gente de los Efesios realizaba a la diosa Artemisa. Así que era un lugar grande y cuando Pablo le está escribiendo a los efesios, le está escribiendo, saben, no solamente a los efesios de ese entonces, sino lo está haciendo a nosotros también, hoy. También lo está haciendo a nosotros. Y es importante que podamos entender eso. Este hombre estuvo 3 años estableciendo iglesia, plantando la iglesia y Éfeso se convirtió como en un centro de donde salió muchas otras personas, Pablo mismo, a plantar otras iglesias en las ciudades cercanas. Fue un lugar importante para el cristianismo en ese entonces, la ciudad de Éfeso, la iglesia en Éfeso. Así que Pablo le está escribiendo a su iglesia, a la que él plantó, y está en la cárcel y le pregunto, imagínense que por alguna razón nosotros los pastores no estuviéramos un domingo con ustedes o una temporada porque estamos en la cárcel. ¿Se imagina eso? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo procederíamos como iglesia al saber que Mauricio, yo, Robertito, estamos en la cárcel? ¿Ya? Y no podemos dirigir las reuniones de domingo, no podemos estar presentes. ¿Hasta dónde llegaría nuestra vida cristiana de repente? Habría que preguntarse eso, ¿no? Bueno, no, es que no está el Mauri, no está el Johnny, no está Robertito, pues ya no voy más. ¿Ya? Y Pablo está en la cárcel y totalmente diferente al mundo que hoy vivimos. Hoy tenemos teléfonos celulares, tenemos WhatsApp, tenemos mail, tenemos tantas formas de comunicarnos, aunque bueno, se supone que desde la cárcel uno debería hacerlo, pero bueno, muchas cosas raras pasan desde la cárcel ahora, ¿ya? Y Pablo está ahí sentado a punto de escribir una carta a los efesios. Le está tratando de transmitir algo importante a la gente. ¿Y cuáles serían sus palabras? ¿Con qué comenzaría usted? Yo me pongo en el lugar de Pablo y digo, bueno, si yo fuera uno de los pastores, bueno, soy uno de los pastores de la iglesia, y la única forma de comunicarme con la gente de la iglesia es a través de una carta, ¿qué es lo que escribiría? ¿Qué es lo primero que yo trataría de transmitir a la gente de la iglesia? Y me imagino sentados de repente ahí con Mauricio, con Robertito, ahí en la celda los 3, y diciendo, miren, esta es la única oportunidad que tenemos de comunicarnos con la gente de la iglesia. ¿Qué les escribimos? Y seguramente habría muchas ideas
Y en el corazón de Pablo había muchas ideas respecto a qué compartir y transmitir al corazón de los efesios. Y por eso el versículo 1, y es ahí donde quiero detenerme esta mañana, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, dice, a los santos que están en Éfeso, dice, a los santos que están en Éfeso. Y mire, parte de nuestra identidad, y así como Pablo lo está haciendo ese momento a través de esta carta, le está diciendo a los santos. Mi pregunta es: ¿cuán santo te sentiste esta mañana cuando te levantaste? ¿Ya? O sea, esta mañana cuando te levantaste, te levantaste así sintiendo que realmente eres santo. ¿Serías capaz de decirle a la gente de tu trabajo: hey, a partir de hoy dime San Johnny, o Santa Cecilia, o Santa Carmen, o dime San Mauricio? ¿Serías capaz de hacer eso? ¿Te sientes, te ves como un santo? ¿Ya? De repente algunos luchamos con esto en nuestra identidad y decimos: oye, eso de ser santo. De repente, si en este momento yo preguntara, dijera: levanten todas las manos todos los que son santos. En algunos habría como duda: no, soy santo, no soy santo, pero anoche discutí con mi esposa, no, de repente, no, esta semana tuve un par de momentos de debilidad y caí en la pornografía, no, hoy el otro día le grité a mi marido, no, el otro día, pucha, hice una maldad, no, así como que uno se siente así como cohibido y dice: no, yo no soy santo. A lo mejor el pastor que está ahí arriba, por eso es que está ahí arriba, porque es santo, pero yo no soy santo. Y hay una lucha en nuestra mente respecto a eso, pero esta es nuestra identidad. Y lo que Pablo está tratando de que los efesios cristianos entiendan es que su posición en Cristo los hace santos. Los hace santos. Sí, los hace santos. Y sabe, no importando lo que haya ocurrido, lo que esté pasando, y voy a ir explicando esto más, ¿no? Pero en la iglesia de Éfeso, como aquí en Kairos, ¿ya? Y no me responda, pero yo creo que en la iglesia de Éfeso en ese tiempo había gente mala, cristiana pero mala. Alguna vez, alguna gente me ha dicho: pero pastor, hoy los cristianos dan mal testimonio, son chismosos. Tengo un amigo en el trabajo que es problemático, tengo una cuñada cristiana, tengo un pariente cristiano que me debe plata, no, tengo un jefe cristiano, tengo un empleado cristiano, y como que uno dice: oh, y alguna vez me ha tenido que dar vergüenza ajena. Porque en la iglesia hay gente que está viviendo un proceso todavía. Y así como en Éfeso, yo me imagino que cuando de repente se escribió, y imagínense toda la iglesia de Éfeso, los cristianos reunidos como esa mañana. Y alguno de los líderes dice: tengo una carta de Pablo, del puño y letra de Pablo, y esta es una carta dirigida a nosotros. Y está ahí la gente reunida esperando escuchar las palabras de su pastor, de su apóstol. Y Pablo comienza a declarar: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos. Yo creo que alguno o más de uno dijo: bueno, seguramente se refiere a los que mejor se portan en la iglesia, pero yo no soy santo, la verdad. Estoy luchando con ciertos pensamientos, estoy luchando con ciertas áreas en mi vida todavía. Sí, y muchas veces todos estamos en eso. Pero Pablo dice: no, ustedes son santos. Ustedes son santos. Y por eso es que sus palabras son a los santos que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Por eso es que la pregunta de quién soy yo, y el poder responder y entender que nuestra identidad no está determinada por nuestro pasado, no está determinada por lo que antes éramos. Pues antes sí, yo estaba en Adán y mi identidad era la de un pecador, era un pecador. Esa era mi identidad. Así que si alguien me decía: eres un pecador, pues esa era mi identidad. Pero la pregunta es: la identidad de un cristiano principalmente es la de un pecador perdonado o la de un santo. ¿Qué cree usted? ¿Usted es un pecador perdonado o es un santo? Porque hay una diferencia entre aquel que es el pecador, porque a veces pensamos: hay gente mala, hay gente perversa, es gente pecadora, sí, ya. Pero ¿qué del cristiano? Es un pecador, sí, pero ¿es un pecador perdonado o es un santo? ¿Qué es?
¿Verdad que algunos de repente así como que se nos cruzan los cables y dicen, bueno, pero es que pastor, usted no sabe, yo a ratos ahí como que tengo un trastabilleo y a veces caigo, pastor, no, sí. Pero tu identidad está definida por quién o por qué. Sí. Porque tal vez lo más lógico, escúcheme y tómelo bien, tal vez lo más lógico en este primer versículo que Pablo le está hablando a los efesios, debería decir tal vez a los santos y a los no tan santos. ¿Ya? Y yo creo así como que se incluiría a todos, no así a los santos. Oye, sí, hay santos en la iglesia, pero hay algunos no tan santos, la verdad. Pero Pablo dice a los santos en Cristo Jesús. ¿Quién define o determina tu identidad? ¿Adán o Cristo? Pablo dice en Cristo. Es muy importante entender esto. Por eso es que Pablo pone en el primer versículo, y justamente para que entendamos que nuestra identidad no está determinada por quién éramos antes en Cristo o aún por las luchas que podamos tener hoy. Yo muchas veces me he sentado en todos estos años con gente que alguna vez, recuerdo hace varios años atrás, algún joven me decía, mire pastor, usted no sabe del mundo que he salido, y me contó así un mundo realmente wow, fuerte. Y me dice, pero pastor, lucho con esto todavía y no sabe. Y si ustedes recuerdan, hace años cuando estábamos en nuestra primera temporada en este lugar, había un mezanín ahí arriba, que ahora son las oficinas de Alalá, y había como una segunda planta ahí, y había gente, y especialmente para los niños. Y me dice este joven, mire pastor, muchas veces, aún ya siendo cristiano, quiero confesarle que yo la noche antes del domingo me había ido a chupar con mis amigos. Algunas veces vine a la iglesia con tufo y me sentaba ahí arriba para que no me sintiera. Me sentaba aquí arriba y me iban a sentir todos. Me iba ahí arriba, ¿no? Para que nadie me sintiera el tufo. Y se sentía re mal el muchacho este, ¿no? Entonces por eso es importante entender, y por eso es fundamental entender. Y Pablo dice a los santos. ¿Cuántos de nosotros, como les decía esta mañana, se sintieron santos? Porque muchas veces nuestras percepciones en cuanto a mi identidad espiritual depende cómo me siento, ¿verdad? Oye, si me siento un poco desanimado, frustrado, si me siento así como que down, así como que no estoy bien, no me siento para nada santo, ¿no? Y si de repente tu esposa, tu esposo, que son cristianos y tienen malas actitudes, ¿cómo tú lo ves? A veces decimos, este no es santo. Sí, más de uno tal vez piensa y dice, bueno pastor, usted está hablando de algo interesante, algo fantasioso, pero usted no conoce a mi esposo. No conoce los hijos que tengo, ¿no? Y a veces nuestra mirada hacia los demás está determinada por sus hechos, pero no por su identidad. No por su identidad. Algo que he aprendido en estos años, escuchándolo hace algún tiempo atrás en este curso de sendas antiguas, ¿no? Que era, oye, no vayas a la identidad de la persona. Hablando esto de padres e hijos o de esposo e esposa, a veces nuestras palabras son tan ligeras, es que es un inútil, eres un inútil. Está haciendo la identidad de la persona, a la persona. Es distinto decir, lo que estás haciendo está mal, tu proceder es malo, te estás equivocando en esto no estás haciendo bien. Y miren cuántas veces nosotros vamos a la identidad de la persona y le decimos, es que es un tonto, es un malo, es un perverso, es un animal. No, estamos siendo la persona. Y de la misma manera Pablo está yendo a la identidad que estos hombres y mujeres tenían en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que Pablo dice, bueno, pequen, no importa si ustedes pecan, bueno, igual siguen siendo santos. No estoy hablando de eso. Leyendo un poco y viendo esto, no lo quiero decir así, pero bueno, en la iglesia católica, para que un católico o un profesante de la fe católica sea santo, tiene que pasar por 10 tipos de procedimientos. O sea, tienen que ocurrir 10 cosas en la vida de un católico. Primero, ser católico. Segundo, morirse. Ya, si no recuerdo todo. Tercero, de repente ser alguien importante en algún lugar, ser conmemorado, no que seas un católico más. Ya, cuarto, de repente que haya así como que ha habido un milagro,
¿no? A nombre de este, bueno, católico, y luego pasa todo eso al obispo de la ciudad y hace toda una investigación, se hacen unos papeles, y luego va todos esos papeles al Vaticano. En el Vaticano van evaluando y van viendo, bueno, dice que hay un milagro, alguien se sanó, ya, a ver, esperemos que haya un segundo, un tercer milagro, y se evalúa, y si tú cumples con todo, eres declarado santo. 10 pasos. Pablo lo hace más simple. Si estás en Cristo, eres santo. Si estás en Cristo, eres santo. No tienes que morirte, no tienes que hacer ningún milagro, eres santo. Porque estás en Cristo. ¿Dónde está nuestra vida? Algunos pensamos que, bueno, necesito, y sabe, de repente por ahí viene eso de antes, y como que esa autoflagelación de es que soy un pecador y todavía sigo pecando, no soy un buen cristiano. Hay gente que me lo ha dicho: pastor, tengo el temor de fallarle a Dios y de no ser un buen cristiano. Pues sí, qué bueno que haya un temor en fallarle a Dios, pues debe haber en todos nosotros un temor. Pero no estás entendiendo entonces cuál es tu posición en Cristo. Pablo dice: eres un santo. Eres un santo. Eres un santo. Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice que la ira de Dios está haciendo, así como la ira de Dios está, dice, acumulándose para los hijos de desobediencia. Y un día todo aquel que no obedezca a Dios, todo aquel pecador que no se arrepienta de su pecado, lastimosamente va a pagar las consecuencias de su pecado y de estar lejos de Dios. Pero para un hijo de Dios, la situación es distinta y diferente. Mire, escúchame esto. Si yo soy un cristiano que me ha arrepentido y le he entregado mi vida al Señor, mi vida debe mirar no el pecado que de repente haya, porque a veces pecamos, sí, a veces pecamos todavía, pero mi identidad no está determinada porque aún sigo siendo un pecador. Ahora soy un hijo de Dios, estoy en Cristo, mi posición es la de un santo y estoy en el proceso de ser un santo totalmente, de ser un santo totalmente, sí. Un teólogo dice esto: somos genuinamente nuevos, pero no completamente nuevos. Explico. Me entrego a Jesucristo, le doy mi vida a Él, y Pablo dice en Corintios, de modo que si hay si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás, todas son hechas nuevas. Pero vivimos en un cuerpo que tiene límites y un cuerpo que tiene, sabe, una inclinación a lo malo. A lo malo. Sí, tenemos un cuerpo donde su inclinación siempre será pecar. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué hago lo que no tengo que hacer? De repente no tengo que mentir. Y eso es lo que hago, dice Pablo. Debo decir la verdad, pero no hago eso. Y se lamenta Pablo estando ahí. Dice: wow, miserable de mí, ¿qué haré con este cuerpo de maldad? Dice, como llegando a una conclusión. ¿Y qué hago con esto? Sé que no debo mentir, sé que debo decir la verdad, pero no lo hago. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una diferencia, y seguramente lo ha escuchado alguna vez, entre convicción y condenación. ¿Sabe? La convicción procede de Dios. La convicción que Dios nos da es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: y vendrá el Espíritu Santo y Él producirá convicción de pecado, dice. ¿Sabe? La convicción produce en nosotros vida, pero la condenación lo único que produce es perdición. Sí, es un remordimiento. ¿Recuerda lo que pasó con Judas y Pedro? Judas traicionó a Jesús, vendió a Jesús. Y llegó un momento en que se sintió mal, hubo remordimiento en él por lo que había hecho. Así que se ató una soga en un árbol y se ahorcó. Esa condenación fue para perdición, lastimosamente. Pedro negó a Jesús y se arrepintió. Y eso lo llevó a vida. La diferencia entre condenación y convicción: la convicción que viene de Dios produce gozo. La condenación produce dolor.
La convicción que viene de Dios es para transformación. Pero la condenación que viene de Satanás nos hace creer que no podemos ser transformados. ¿Alguna vez ha pensado eso? Hay cristianos que piensan eso. No, es que yo no puedo cambiar, pastor, yo soy así. No, difícil. O a veces pensamos, no, es que difícil que mi esposo o mi marido cambie, difícil que mis hijos cambien. La convicción que viene de Dios nos lleva a vivir y experimentar una nueva identidad en Cristo. La condenación que viene de Satanás nos lleva a vivir en esa vieja identidad de pecado. La convicción que viene de Dios nos hace conscientes del pecado. Sí, si yo peco, está el Espíritu Santo para producir en mí convicción de pecado. Y la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así que si nosotros pecamos, tenemos la oportunidad ahora de acercarnos a su presencia y de pedirle perdón. Pero no solo eso, sino que además de perdonarnos, Él nos limpia de nuestro pecado. Él nos limpia. Sí. He conocido a mucha gente que dice, pastor, he pecado, sí, y me siento mal, me siento una basura, me siento sucio. Muy bien, pues pídele perdón al Señor y lo hacemos. Pero no solo eso, que si no es capaz de limpiarnos con toda esa mugre, con toda esa sensación, toda esa basura que el pecado trae a nuestra vida. Pero la idea es que yo tenga esta convicción de pecado en mi vida y me acerque a Dios. Por eso es que la convicción que viene de parte de Dios nos hace conscientes del pecado, pero la condenación que viene de Satanás nos da una vaga idea sobre el pecado. Si alguna vez tú hablaste con una persona que no tiene a Cristo en su vida, pues y le hablas de su pecado, esta persona va a negar y se va a justificar y va a decir, no, pero si todo el mundo peca, ¿y por qué acaso yo no puedo hacer esto? Si ellos hacen, si esto, así como que uno niega su pecado. Niega su pecado. Y si lo pescamos, lo único que va a tener por ahí es remordimiento. Y no lo va a hacer, pero luego va a volver a caer. Como el alcohólico, ¿no? Que lo encuentra y dice, pero ¿cuántas veces? Y dice, ya nunca más, nunca más. ¿Le dura cuánto? 2, 3 semanas y vuelve a caer otra vez. Porque lo único que hubo en su vida fue remordimiento. Porque la convicción te lleva a un cambio en tu vida. La convicción que viene de parte de Dios nos lleva a Jesús. La condenación nos lleva a nuestro yo. Yo. Y por último, la convicción que viene de parte de Dios es una bendición, pero la condenación es una carga. Saben, algunos cristianos pensamos que venimos a Jesucristo, le entregamos nuestra vida y lo próximo que ocurrirá un día, si Dios quiere, es que Él volverá o yo moriré y iré al cielo con Él. Pero en el transcurso de ese tiempo, desde el momento que entregué mi vida al Señor hasta el momento en que esté con Él en su presencia, bueno, algo tendré que hacer, algo pasará en el mejor de los casos. Pero saben, no es así en nuestra vida. Jesucristo pensó, llegarás a conocer a Jesucristo, tendrás vida eterna y en este proceso habrá una santidad progresiva en tu vida, un momento en el que irás dejando esta vieja naturaleza y como leíamos en Colosenses estas semanas, desechando, dice, toda amargura, toda malicia, todo enojo, dice, despojémonos de esa vieja naturaleza, de esos malos hábitos que han quedado en Johnny todavía. Ya no es el viejo hombre, ahora ha sido revestido de un nuevo hombre que está posicionado en Cristo para ser un santo. Soy un santo, he sido declarado un santo. Ahora, desde este momento a este momento, voy a vivir una santidad progresiva en el que día a día, en la medida en que me acerque a Dios, en la medida en que entienda mi posición en Cristo, dejaré cada vez más de que esa vieja naturaleza, esos malos hábitos que me habían corrompido antes de Cristo en mi vida, cambien. Pero para eso, ¿sabe? La clave está en que yo crea. En que yo crea. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como un santo? ¿O como alguien que está tratando de vivir lo mejor posible una vida cristiana, así como que días bien, semanas bien y otros días en que caigo y vuelvo a caer y tropezar en este pecado? Mira, cuando entendemos nuestra posición en Cristo, entiendo que la gracia, porque lo siguiente que Pablo dice, gracia y paz
sea vosotros en el versículo 2, es algo fundamental en nuestra vida. Necesito de la gracia de Dios para poder caminar conforme a su voluntad, no conforme a mis fuerzas, no conforme a mi capacidad, porque sabe, vivir la vida cristiana en mis fuerzas nos puede durar un poco, pero no se trata de mis fuerzas, se trata de la gracia de Dios en mi vida. Pero debo creer que mi posición en Cristo me ha otorgado que sea un santo. Recuerda lo que ocurre en Lucas 4 y Mateo 4. Estos dos evangelios relatan el momento en que Jesús fue tentado, 40 días y 40 noches, y llega Satanás para tentar a Jesús. Y en cada una de estas tentaciones, sabe, Satanás va hacia su identidad. Si eres un hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz esto. Porque lo que siempre Satanás buscará hacer en contra nuestra es que se ponga en duda si realmente soy un hijo de Dios, si realmente me he convertido. Hay gente que me dice: pastor, creo que no me he convertido bien, creo que no le he entregado bien mi vida al Señor, creo que no lo he hecho bien. Y de repente tiene como 10, 15 años de ser cristiano. Y claro, el enemigo ha ido minando esta su identidad en Cristo. Y Satanás le dice: bueno, si eres el hijo de Dios, sube a la punta del templo y tírate de ahí. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Al Señor tu Dios no tentarás. Esa es su respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende quién es Él. Es el Hijo de Dios y no va a ceder a la tentación de Satanás. Si tú entiendes quién eres en Cristo, no cederás a la tentación o al pecado en tu vida. Por eso esto que hemos estado compartiendo estas semanas es importante y es vital en tu vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y como Mauricio decía la anterior semana, o estás en Adán, donde tu identidad es la de un pecador, o estás en Cristo, donde tu identidad es la de un santo. Santo. Tú eres un santo, eres una santa. Y en la medida en que Cristo cada vez más va ganando terreno a través del Espíritu Santo en tu vida, dejarás esos malos hábitos. Lo escuché y muchas veces lo he dicho: es como aquellos que utilizan lentes por prescripción médica. ¿Ya? Y utilizas lentes para leer, para cerca, para lejos. ¿Y te ha pasado que alguna vez no tenías? Porque todos los que utilizan lentes tienen como un tic, un hábito de irse subiendo el lentecito y como que acomodarse, ¿verdad? Y te ha pasado, porque yo los uso a veces, te ha pasado que no estás con los lentes y como que has querido subirte y no hay nadie. Te dices: ¿qué estoy haciendo? ¿No? O disimulas porque de repente estás delante de gente. Me ha pasado a mí. ¿Ya? ¿Sabes? Los lentes son el pecado en tu vida. Ya no están mal los pecados en tu vida, pero han quedado esos hábitos que tienen que ser rotos por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su palabra siendo eficaz en tu vida. ¿Eres un santo? Póngase de pie entonces, todos los santos y las santas esta mañana, pues nuestra identidad no está determinada por el pecado. Nuestra identidad está determinada por quienes somos en Cristo Jesús. Una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva mujer que está siendo transformado progresivamente en un santo completamente. Tenemos el título: somos santos en Cristo Jesús. Pero estamos viviendo este proceso de santificación cada vez más en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, así como Pablo escribiéndonos a los Efesios, hoy tú nos hablas, y de la misma manera que Pablo se dirige a los Efesios y dice a los santos que están en Cristo Jesús, Señor, tú puedes hoy hablarnos y decir a los santos y santas que están en Kairos esta mañana: Señor, nuestra posición no es determinada ya por lo que éramos en Adán hasta hace un tiempo atrás, Señor. Nuestra posición no está determinada por lo que somos o dónde estamos en este lugar, o por las cosas que hacemos o las actividades que realizamos. No está determinada por el pecado, Señor, en nuestra vida. Está determinada por quienes somos en Cristo Jesús. Te pedimos esta mañana, Señor,
que haya convicción de pecado en nuestra vida si fuera necesario, Señor. Que todos los días de nuestra vida entendamos y vivamos a la luz de tu palabra, a la luz de tu presencia, Señor. Que no hayan lugares oscuros o tinieblas en nuestro corazón, Señor. Que no hayan puertas abiertas a la obra del enemigo en contra nuestra, Señor. Que podamos entender que el vivir una vida de santidad no es esfuerzo humano, no es de cuántos domingos vengo al año, de qué puedo hacer. Se trata de estar posicionado en Cristo, de disfrutar mi identidad en Cristo Jesús. Soy un santo, soy una santa. No por mis obras, no por mis méritos, no por los domingos que vengo al culto. Soy santo o santa porque Cristo Jesús padeció, murió y me ha otorgado el título de santo. Señor, que podamos ser libres, libres, y como Pablo dice en Colosenses, que podamos desechar las obras, los hábitos, el pecado de esa vieja naturaleza en la que hemos vivido, Señor. Todo aquello que no te agrada sea transformado en nuestra vida, no solo cambiado, sino transformado en nosotros, Señor. Transfórmanos cada vez más, Señor. Que podamos, Señor, ser transformados en nuestra manera de pensar, Señor, en nuestra forma de ser, Padre. Por favor, revela, Señor, tu santidad en nuestras vidas. Revela quiénes somos en ti, Señor. Revela, Señor, tu paternidad. Revela, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas, Señor. Me envuelves hoy